¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? En este programa donde recorremos el país para mostrarles con mucho orgullo la extraordinaria industria nacional. En ese contexto, hoy llegamos hasta la ciudad de J. Augusto Saldívar, hasta las instalaciones de la empresa Stevia Dolce Sociedad Anónima, donde vamos a conocer el proceso que se le da a la stevia o KGE para la producción de edulcorantes en sus diferentes presentaciones, en estado líquido, polvo o comprimido. Así que iniciamos así el programa de hoy. Empezamos con Naturita Pharma, para dar un poquito de introducción a esto. Naturita Pharma es la unipersonal que fundó hace 7 o 8 años atrás el doctor Ronaldo Salinas, pensando un poquito en el campo. Empezó él con una historia bien clásica, una empresa paraguaya con 0 guaraníes prácticamente. En la época de estudiante, cuando empezó él es el doctor de medicina, es médico. Tenía en el segundo año una materia que se trataba de diabetología. Buscando de repente una rama de eso, encontró el KGE. Empezó a rastrear cómo conseguir KGE y en esas tantas encontró que había una demanda más interesante de gente de afuera o como gente de aquí en Paraguay que solicitaba KGE que en vez de ofrecer. Llamaba a una persona del extranjero donde le solicitaba KGE, entonces él empezó a vender KGE con 0 guaraníes, empezó a vender al primer cliente en Argentina, a los par de días más otra venta en Bolivia, tengo entendido, y al mes prácticamente ya estaban vendiendo a Italia. Con eso empezó el doctor Salinas a armar lo que es Naturita Pharma, lo que existe hoy día también. Y luego, bueno, empezó en el campo, empezó con unas tierras pequeñas, la producción en pocas hectáreas, y luego fue el sueño más grande de industrializar este producto. Bueno, eso pasó hace 5 años atrás. En todo ese lapso lo que se hizo fue interiorizarse más un poquito en el producto, en forma de plantación y la industrialización, de qué equipos necesitábamos para industrializarlo, cómo salir al mercado y demás detalles. Y entonces ahí nace el sueño de Stevia Dolce S.A. Una sociedad compuesta mayoritariamente en acciones del doctor Ronaldo Salinas, donde ejercemos en un campo local de accionistas de Paraguay, una sociedad también interesante del extranjero. Y ahí empieza hace 9 meses atrás, en noviembre del año pasado, se planta Stevia Dolce Paraguay S.A., donde hoy día estamos mirando. Ahí nace Stevia Dolce, con toda la producción en el campo ya establecido de cultivos propios en 25 de diciembre, donde quiero recalcar un poco que el cultivo de 25 de diciembre es totalmente orgánica, donde no utilizamos fertilizantes tampoco en el campo y donde ya tenemos certificado del campo, al menos de los 54 productores también que están trabajando con nosotros. Y recalcar también un poquito el área social de eso, de nuestra firma de Stevia Dolce, trabajando con productores locales desde 25 de diciembre y con estos proveedores, ¿verdad?
trabajando con ellos directamente, nosotros dando nuestro banco de plantación al productor, volviendo a tener una asistencia técnica con un técnico que vive en 25 de diciembre, que él mismo hace las verificaciones en ese campo, y luego nosotros volvemos a comprar toda la producción de ese lugar. Y eventualmente también estamos expandiendo a alrededores y en Concepción, en Belén, donde tenemos las nuevas plantaciones, donde estamos también queriendo implementar el mismo sistema, ¿no? Los productos que tenemos hoy para el mercado local nuestro de stevia dolce está quitando lo que son hojas, gotas de presentación de 100 cc, la hoja en presentación de 100 gramos, las pastillas y los productos de polvo. Estamos en tema de formulación ahora. Yo creo que antes de fin de año estamos quitando también eso. Hablar un poquito de cada uno de ellos. Las hojas son en presentaciones directas del que viene del campo. Se hace un pre-tratado de limpieza de tallos, cualquier otra hoja que pueda venir dentro de la bolsa en sí que se trae del campo. Se van limpiando eso y directamente en envasado en presentaciones de 100 gramos. El líquido no tiene ninguna otra transformación en otro tipo de producto, solamente tienen contenido de agua, estebiócido y rebaudioxidado en mayor porcentaje para que tenga un mejor sabor y que no se sienta ese sabor amargo. Ese es lo fundamental que utilizamos en la parte de gotas para distinguir el otro tipo de producto. Porque generalmente la gente, cuando te dice tengo un edulcorante de stevia, generalmente ya relaciona a un tipo de producto amargo. Entonces es un poco reacio todavía nuestra gente a recibir un producto natural y que sea bastante dulce y que no contenga ese gusto amargo. Nuestras gotas están producidas con rebaudioxidado A, que es un tipo de azúcar que encontramos en la stevia, en la hoja de stevia, que tiene mayor contenido de dulzor y no contiene sabor amargo. Entonces es un producto bastante bueno y de 10 personas, las 10 personas aceptan el sabor. Después tenemos las pastillas, que son las comprimidos en una presentación interesante para nosotros también en el mercado local. Surgió con una demanda europea porque generalmente uno lleva las gotas en el bolsillo, en la cartera, y cuando uno sale a tomar una taza de café o unas reuniones, generalmente ya no puede llevar o transportar personalmente el edulcorante, ¿no? Y generalmente esta demanda vino de esta gente europea, son unas pastillas en un blister muy interesante que van apretando dos gatillos y salen unas pastillitas de stevia que con dos pastillas endulzan una taza de café, ¿verdad? Y el último producto, que son los sobres, que queremos quitar también una composición de rebaudioxidado y de estebiócido con un alto porcentaje de rebaudioxidado para que tenga un mejor sabor. Estamos lanzando también al mercado local y eventualmente a empresas que quieran con su mismo logo. También estamos abiertos para el lanzamiento del mercado local para ese tipo de productos. Los proyectos a mediano y a corto plazo es más bien proyectar, producir en mayor cantidad rebaudioxidado A. Estamos queriendo tener otro equipo que es más sofisticado y tener mejores rendimientos al producir rebaudioxidado A. Es la demanda más interesante a nivel internacional y a nivel local, me atrevería ya a decir también, porque hay varias empresas lácteas y de bebidas que están utilizando rebaudioxidado A en sus componentes. Y lastimosamente tenemos que decirlo que la stevia es paraguaya. La Cámara Paraguaya de Stevia estamos tratando de que esto a nivel nacional salga un decreto que la stevia es paraguaya, el certificado de origen, pero varias empresas nacionales están comprando stevia de afuera. Y lastimosamente eso es lo que queremos también a través de nuestra producción y de ser la primera empresa en producir este rebaudioxidado A, también ofrecerle nuestro producto a nuestras empresas locales. A prácticamente una proyección de un año. Más adelante, en el 2012, queremos llegar al mercado local al 100% y llegar al mercado internacional con nuestra sucursal en Francia, abrir la segunda sucursal en Chile, la tercera en México y cubrir todo Centroamérica. Nanotecnología surgió en el lapso de que stevia dolce estaba empezando justamente también a ver todo su sistema de filtración. En unas visitas de empresarios paraguayos y extranjeros nos han preguntado de dónde hemos adquirido la tecnología. La tecnología en todo el tiempo, desde el año de que el doctor Salinas
ha desarrollado la stevia siempre ha utilizado el mismo sistema de filtración a través de ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Cuando yo me incorporé a Stevia Dolce S.A. también tenía unos conocimientos de lo que es filtración de agua y tratamiento de agua, y ahí empezó una nueva idea donde empieza a surgir nanotecnología. Y con la visita de estos empresarios paraguayos han consultado y dónde han comprado este equipo, que en realidad en el mercado local se consigue a un costo muy elevado. Con relación a eso, entonces nosotros con una afinidad como empresarios paraguayos con otros colegas empezamos a producir este equipo. En realidad la demanda local es de ósmosis inversa para producción de agua potable, convertir agua salada en agua pura, como lo tenemos en el Chaco para la gente que tenga estancia o producción para el mismo consumo humano. Y grado farmacéutico, todos los laboratorios precisan de un equipo de ósmosis inversa. La gente que hace productos de agua mineral también necesita un tipo de agua sin sodio, agua de tipo de purificarlo. Ahí nació una nanotecnología y hoy es una realidad. Hace 4 meses que está en el mercado y tenemos una demanda muy interesante también de potabilización de agua. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. El KGE o Stevia rebaudiana bertoni es un arbusto originario del noroeste de la región oriental del Paraguay. De talla ramificada de múltiples brotes, puede alcanzar entre 40 y 80 centímetros de altura. Con la difusión de las informaciones sobre la naturaleza, usos actuales y potenciales de los principios edulcorantes de esta planta, su cultivo comercial adquirió importancia variable en Brasil, Japón, Corea, Taiwán, Estados Unidos y, lógicamente, en el Paraguay. El rendimiento promedio de hojas secas por año es de 1.500 kilogramos por hectárea. Con adecuados sistemas de riego se pueden obtener por año entre 3.000 a 5.000 kilogramos por hectárea. El método de plantación puede ser en hileras simples a una distancia de 50 centímetros entre hileras y 20 centímetros entre plantas, con lo que se tiene una densidad de 100.000 plantas por hectárea. Lastimosamente, hasta este momento, el gobierno nacional no está acompañando ni apoyando el esfuerzo que está realizando la Cámara Paraguaya de la Stevia para lograr que la Stevia o KGE sea certificado como planta de origen paraguayo. Mientras, vamos a conocer los innovadores procesos utilizados por Stevia Dolce S.A., empresa paraguaya en su industrialización. Bueno, estamos aquí ya en el área de producción donde se inicia todo el proceso. Explícanos, doctor, ¿cómo arranca todo este asunto? Ya estamos en el área de extracción y refinamiento. El proceso empieza en el campo con una buena calidad de hoja de KGE. En nuestro caso, nuestra empresa utiliza la variedad EIRE-T, que presenta un alto contenido del principio activo que estamos buscando refinar, que es el rebaudióxido A. En el campo estamos utilizando una tecnología de mulching para obtener mejores resultados en la práctica de cultivo de la stevia. Pensamos que somos la única empresa que estamos con este sistema, a diferencia del sistema tradicional. Explícanos en qué consiste ese sistema, doctor. Ya, el sistema consiste en utilizar plásticos biodegradables para cubrir totalmente el suelo y solamente que estén expuestos los plantines de stevia para el proceso de crecimiento. Después entonces eso se cosecha y se llega aquí hasta la planta. Ya en la planta, en el área de extracción y refinamiento, lo que se hace es en el bioreactor, que es el primer proceso, donde se utiliza agua a grado farmacéutico a partir de ósmosis inversa, se mezcla con las hojas que son trituradas en malla 80. Este proceso de extracción se hace a una temperatura de 60 grados y el proceso dura 3 horas. Posterior a este proceso se hace la separación de la parte sólida, que serían las hojas, y la parte líquida.
A modo de entender mejor lo que ocurre dentro del tanque bioreactor, utilizaremos esta jarra de vidrio. Lo que ocurre es el fenómeno denominado lixiviación por un tiempo de 3 horas, donde las partes dulces solubles de la stevia solubilizan el diluyente proveniente del agua producida por osmosis inversa. Luego, los componentes dulces de las hojas de la stevia son separados por membranas de acuerdo al tamaño de cada molécula de steviol glicósidos. En la parte líquida tenemos los principios activos que queremos refinar, que estarían pasando por los diferentes procesos de membrana. En el caso de la parte sólida, que serían las hojas, estos vuelven al campo como fertilizante. El proceso continúa con la parte líquida, donde están los principios activos, el ribodióxido A y el estebióxido. Estos pasan por una primera membrana que le llamamos macrofiltración, donde se hace la separación visible de sustancia en suspensión. Posterior a este proceso pasa por microfiltración, donde se separan moléculas, proteínas, taninos de los estebioglicósidos. Posterior a este proceso pasa por la ultrafiltración, donde se separan moléculas menores a 10.000 Dalton, en este caso serían los estebioglicósidos, y tenemos un concentrado que va como rechazo. Estos rechazos normalmente vuelven al campo como fertilizante. En el caso del permeado, que serían los edulcorantes del KGE en forma líquida, pasa por otro proceso que sería la nanocarbono activado. Lo que hace es concentra el producto y descolorea, quitando moléculas de clorofila. Posterior a este proceso, el producto pasa por las membranas de nanofiltración, donde se concentra el producto, en este caso el estebioglicósido, para luego pasar al ósmosis inversa para hacer una concentración más alta, para llegar a concentraciones de 40 Brix. Posterior a este proceso, el producto pasa al área de secado, que sería en este caso el spray dry, para secar el producto, y una parte va al proceso de producción de edulcorantes líquidos para el envasado. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Una vez obtenido el edulcorante en su estado líquido, ya es aplicado o puede ser utilizado en 2 procesos diferentes. Uno de ellos es el envasado directamente ya en goteros para su utilización en forma directa, y la otra es convertirlo a un estado sólido, que es para lo que se viene aquí al área de secado. Luego de refinar el producto en estado líquido con nanofiltración y concentrar con ósmosis inversa a 40 Brix, el producto pasa al área de secado. En el área de secado, el equipo spray dry lo que hace es pasar el producto del estado líquido al estado sólido. Este proceso dura aproximadamente 3 segundos, donde el producto en forma líquida se atomiza y es secado a una temperatura de 180 grados. ¿Cuál es el proceso que sigue? El producto se envasa en el área del ciclón. Ya son envasados en bolsas de 5 kilos. Se tiene en cuenta la buena práctica de manufactura, que son las normas que se tienen en cuenta para el área de envasado. Se empaca en cajas de 20 kilos para proveer a la industria de alimentos y farmacéuticos. Bueno, ¿de qué manera se utiliza este producto en la industria, doctor? Ya, acá tenemos 2 productos, que es el estebióxido y el ribodióxido A. En el caso del estebióxido, si una industria está utilizando 300 kilos de azúcar diario para endulzar su producto, sea bebida, chocolate, confitería, puede reemplazar con 1 kilo de extracto de stevia y va a obtener un producto sin calorías. O sea, la relación es esa: por 1 kilo de este producto en polvo equivale a 300 kilos de azúcar. Asimismo, en el caso del estebióxido. En el caso del ribodióxido, la relación sería 1 kilo de ribodióxido equivale a 450 kilos de azúcar.
Realmente es impresionante, che. Ahora, ¿qué diferencia existe entre un producto y otro? ¿Por qué uno equivale a 300 nomás y otro a 450 kilos de azúcar? ¿Qué, podríamos resaltar la diferencia que existe? Ya, en el poder de dulzor, esto ya es por el refinamiento que tiene el producto y también en el sabor. En el caso del rebaudióxido es el producto más que tiene más demanda, especialmente en Europa y Estados Unidos, porque es el más parecido en sabor al azúcar, en comparación con el esteviócido, que es bien dulce, pero tiene ese gusto que muchas veces la gente siente. ¿Y hay alguna diferencia de costo en el producto final? Asimismo, hay una diferencia de costo. El rebaudióxido es 10 veces más costoso que el esteviócido. Bueno, y la otra parte de los procesos que se aplica al edulcorante ya se ha obtenido es el envasado en directo en los goteros. Es lo que ahora vamos a conocer, doctor, en explicación directa de cómo se realiza ese proceso de carga dentro de los goteros. Ya luego de que el producto sea refinado y concentrado en el área de extracción y refinamiento, pasa al área de envasado. Aquí en el área de envasado el producto llega en estado líquido a 40 brick de concentración. Esto se vuelve a diluir a 10 brick para envasar el producto. Recalcamos aquí que no utilicemos ningún producto químico para mejorar la calidad del producto. Es como viene del área de refinamiento, directamente se envasa. Bueno, y esa cualidad prácticamente se aplica a todo el proceso, doctor, ¿verdad? Básicamente no se utiliza productos químicos en ninguna parte del mismo. Es solamente agua y tampoco esa agua que se utiliza se vuelve a desechar, es decir, tampoco ni siquiera hay desperdicio de agua, ¿no es cierto? Así mismo, o sea, cuando hablamos de stevia estamos hablando de lo natural. Tal cual hemos visto en Stevia Dolce Sociedad Anónima, no solo industrializan la stevia, sino que también las envasan en su estado natural. Y si los paraguayos aprendemos a consumirla diariamente, nuestro mate o nuestro TR, se calcula que en aproximadamente 2 años se va a terminar la diabetes aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Espero hayan disfrutado del programa y les invito a reencontrarnos en 7 días más aquí en ¿Qué y cómo se hace? Si Dios así lo permite. Hasta entonces. Chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1.